El compañero que está atrás y Sí. después tú. No, la pregunta mía iba referida en cuanto al tema, ¿viste hasta cuándo vamos a seguir? No sé si estamos más, seguimos en la misma dependencia en cuanto al tema, por ejemplo, de las ONG y todo eso, ¿viste? Iglesia Anglicana, estos otros del padre, ¿cómo Remar. Con Remar no tenemos nada que ver. No, pero en este sentido, en cuanto a las políticas sociales a nivel país, y nosotros como gobierno y como fuerza política, porque nosotros consideramos que ponerle que hacen un daño regresivo ese tipo de influencias dentro de la sociedad. Si bien atacan problemas que son de la sociedad, de repente de armar un comedor, de que nosotros le pasemos de repente la responsabilidad social que de repente la tenemos que asumir nosotros como país y llevarla adelante nosotros como país, pero no estoy viviendo en Cuba, estoy viviendo en Uruguay, entonces le pagamos a ellos por burino, ¿verdad? Para que vaya a estudiar y todo lo demás, y esas son las políticas sociales también parte de las que lleva el gobierno. Ahora te cuento. No, digo, pero eso es una, y la está. otra. Entonces, es una regresión porque hace como seres apolíticos y ya participan no participan de la política, como los testigos de Jehová y todo eso, que van a tu casa, te dejan el librito, y yo les preguntaba a ellos, ¿qué vas a votar? No, yo dejo todo en manos de Dios. Y digo, y eso está en todo el país. Yo hablaba con el obispo encargado de la iglesia anglicana y están metidos en todo el país. Son los primeros que llevaron las políticas sociales del MIDE a la salida de cuando se hizo todas las barriadas y todo lo demás en el 2005. Por eso digo, ¿qué tan dependientes somos de eso, ¿no? De las ONG y todo eso? Que eso también, digo, nos está haciendo un daño a nivel sociedad. Que no logramos avanzar, que en esa conciencia que queremos lograr hacia adelante no logramos llegar. Yo, muchas gracias por lo menos que entienda que la intervención es tratando de sumar, porque a veces se nos va la lengua en lo que queremos decir. Primera cosa, cuando nos atacan o atacan las políticas de carácter asistencialista, se ataca mínimamente al servicio que se da, no de dónde sale. Llevamos prácticamente 2 décadas de la creación del ministerio, que sirvió no para sacar a la gente de la pobreza, para llevarlo a la clase media, sino de sacarlo de la indigencia y ponerlo por lo menos en el camino de la pobreza y de la dignidad, para que pudiera después salir a conseguir trabajo. En consecuencia, digo, hubo un desenvolvimiento, un desembolsillamiento de dinero del Estado hacia esa franja de población que estaba en esa situación. Entonces, yo quisiera saber, como veo que no es atacada, también me interesa saber cuánto ha crecido desde su creación a la fecha para brindar el mayor servicio. Nosotros vemos, obviamente, digo, que se atacan algunas cosas y no se analizan otras. Digo, lo que hablábamos del acompañamiento del asistente terapéutico, lo que puede ser también el sistema de cuidados, que es un elemento fundamental cuando hablamos de discapacidad. Nosotros trabajamos en el área de discapacidad con menores, por ejemplo. Menores, jóvenes y adolescentes que trabajamos en el área de la discapacidad, en especial en el área del autismo. Tratamos de ver cómo de insertarlos, ¿no? En realidad no damos servicios, sino damos apoyo, complementamos, derivamos y apoyamos a la familia para que pueda llegar a los distintos servicios a través de la red de discapacidad, donde también participa el MIDE, la Intendencia y otros organismos. Además de los autorrecursos que tenemos nosotros para brindarle los servicios a la familia y al niño que no pueden acceder, porque evidentemente tienen que cumplir determinadas características, un núcleo familiar para poder acceder. O, por ejemplo, cuando se consigue el asistente personal, tenemos un serio problema, porque muchas veces los niños que lo tienen, las familias no pueden acceder al servicio, pero a la misma vez, cuando vos vas al centro educativo con un niño con un trastorno del espectro autista, el centro educativo te pide que tenga un asistente, y ese asistente para muchas familias no es imposible llegar, y el mismo ministerio no se lo puede proveer. Y esa es una barrera infranqueable que vamos a encontrar. A medida que conseguimos derechos, conseguimos trabas. Y ese es un problema a la misma vez que tenemos que ir salvando. Y muchas veces la gente comprende lo que puede llegar a ser un derecho que antes no tenía, como la negación de el poder apropiarse,
porque tener un asistente es la excepción a la regla y no la regla. Entonces, a veces política de carácter general se transforma en particulares. ¿Por qué a vos sí y a mí no? Cuando yo estoy capaz en peor condiciones que vos. O por qué el asistente que te vio a vos no te la dio y al otro sí. O por qué el otro niño que tenemos, que tendría que tener la ayuda correspondiente de cada una de las terapias que deberían tener, no puede acceder, porque para acceder tiene que ser todo un sistema, tiene que seguir y una metodología de carácter burocrático que pasa de repente al BPS, que es el órgano que tiene que hacerlo, y demora años en dar, y años que un niño no tiene la terapia. Cuando discutimos también los servicios que dan los distintos centros, por ejemplo, tenemos un serio problema, porque a través del BPS lo que se consigue es para que dé todas las terapias que tiene que tener ese niño para poder tener un correcto desarrollo. Sin embargo, los centros, en vez de dar las 4 terapias básicas que tienen que dar, que es el maestro especializado, el fonoaudiólogo, el maestro especial y el psicóloga, te dan a elegir 2, por ejemplo. Y eso lo hemos denunciado en todos los centros, ¿sabes? Porque además es cosa que denunciamos de forma continua. Y no logramos revertir esa situación porque en medio está el lucro, ¿no? Evidentemente. Por eso decimos que a través de los distintos avances que tenemos, siempre tenemos retroceso. Cuando pasamos al tema FONASA, anteriormente, todas las mutualistas se veían obligadas a darte la atención a estas criaturas. Y a las personas mayores también, en el caso de que era un fonoaudiólogo, que era un psicólogo. ¿Y qué hicieron? Transformaron todo lo que era una terapia que era obligatoria de dar atención y la pasaron simplemente a transformarlo en atención que era de carácter de diagnóstico. Lo que no cubre la necesidad. Y tenemos cantidad de niños en este momento que no tienen la cobertura necesaria para poder ir avanzando. Entonces, reconocemos los avances, hay que profundizarlo, necesitamos mejorarlo, pero ¿cómo hacemos para que eso realmente se dé sin los recursos necesarios? Cuando hablábamos en el momento de lo que era el acompañante y el acompañamiento, faltaba toda una reglamentación y ya está votado a sentir, y eso no sale de la cocina. Y hablamos de ello y es algo inmaterial en los hechos, para poder terminar materializándolo, para que se transforme y dar también esa atención. Y para nosotros nos preocupa entonces saber también para poder responder, ¿no? De que todo ese tipo de políticas, solamente para que un poco miope entiende que lo que se está haciendo es estimulando la vagancia, en medio, ni siquiera quiero discutir o analizarlo de esa perspectiva, yo quiero analizarlo de la otra, cómo podemos profundizar en esas atenciones que evidentemente son lo que está necesitando gran parte de la población que no puede llegar porque su poder adquisitivo no le permite y todo el sector privado que te lo puede brindar le come el salario a un trabajador entero. En consecuencia quedamos para atrás. Como hablabas recién, hablábamos de la indigencia. Nosotros, la piedra, a mí me duele transitar las piedras de lo que era en su momento a lo que soy. Caminar por la noche o por la tarde y ver en la mañana gente bañándose acá en la plazoleta o en la Plaza de las Piedras, se parte el corazón. Pero ¿sabés? Que es parte de un sistema capitalista que ha llevado a todo el mundo a estar enquistado de esa forma, porque no lograste arañar, porque cuando se habla de cambiar las políticas de distribución de la riqueza, sacarnos a nosotros y pasarla a los que ya tienen para. Y esas cosas, explicarlo desde un punto de vista que no se entienda asistencial, sino de derecho, como hablaba hoy, que cuando hablamos de derecho es lo mínimo. El problema es cuando no tenés palabras para expresar qué son tus derechos que están violados porque ni siquiera entendés que no los tenés. Y esa es la parte política que realmente nos falta a todos nosotros para poder realmente hablar con otras personas y decirle, no te das cuenta que lo que te está faltando es conciencia porque esto que vos pensás que es un beneficio es un derecho. Entonces pero también viene de la voluntad política que haya de transferir recursos. Porque cuando hablábamos también con los compañeros del BPS y nos hablaban cómo se racionalizaban los recursos y cómo se enlentecían la posibilidad de que algunas personas o niños llegaran a tener determinada edad por supuestamente el uso y abuso de algunas cosas. Y en consecuencia eso enlentecía porque tenía que verse con lupa y microscopio lo que significa una redistribución de recursos. Y yo lo que quiero es
o quisiera pensar que lo que estamos hablando es de redistribuir y aumentar los recursos para poder brindar. Entonces, si vamos a brindar y mejorar políticamente estos servicios, ¿cuánto más se necesita destinar y de dónde se puede sacar para mejorar todo esto? Perdón. Entendí perfectamente el compañero y después sí, de ir yo contesto y después siguen sí, preguntando, porque si no... Dos, Sí. porque me sacó un tema que es el tema que me preocupa a mí. ¿De qué manera piensa usted, o su equipo de trabajo, resolver el tema acá en Las Piedras, situación de calle de la gente? Eso me lo contesta usted cuando pueda. Y el otro tema es, en el 2014 usted me dice la denuncia, ¿no? Porque el gasto de boleto se le puso en otro lado y no donde se tenía que poner. Si es así, la gente que lo hace, ¿por qué le da de comer a la fiera? ¿Por qué no puso el gasto donde va? Y si no se pasó el gasto, la plata no daba y se sacó de otro lado para ese boleto, se hace, No, no. yo qué sé. Esa pregunta es la más fácil de todas. Ah, pero bien, pero la gente, pero para nosotros es lo más fácil. Sí, pero la sí. gente común, de a pie, del barrio, lo que queda es con lo que usted dice, lo que sale en la prensa, lo que le dice el compañero. Robaron. Tal ministerio robó, tal otro robó. Y es así, compañera. Ahí le damos de comer a la fiera. Si las cosas tienen que ir por un lado, antes de darle de comer, que sacan a hablar, bla, 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 hacemos un oficio, o no sé, tiene a haber gente especializada que le va a decir a usted, no, si lo ponemos acá van a decir que se robó la plata. Que le estamos dando mal el boleto, no sé qué hay boleto de usted. Bueno, lo ponemos acá y lo justificamos por qué cosa no le damos de qué hablar. Exactamente, ya no sucede más por justamente lo que usted está diciendo. El problema es que lo primero de todo sobre esto último es que no hemos hecho nada ilegal. No, yo digo Porque el claro. Tribunal de Cuentas, claro. el Tribunal de Cuentas te observe y tú reiteres el gasto, está previsto en la Constitución si tú argumentás por lo que haces. O sea que ahí es totalmente legal. Pero además de todo eso, el tribunal no cumplió con decirte, te decían, observo porque no corresponde el gasto. Y nunca dijo que no correspondía porque tenía que ir en otro ítem. En otro ítem, es la misma plata que en vez de estar en este cuadradito, tenía que estar en este otro cuadradito. Finalmente, como nos reunimos sistemáticamente porque no queremos darle de comer, no queremos que nos observen por cosas tontas, porque esta es una cosa tonta, pero que tiene que ver con la vida de la gente, ¿no? Nos hemos ido reuniendo y cambiando, y entonces ahí nos enteramos que era tan sencillo como eso resolverlo, pero nunca nos lo habían dicho, ¿tá? Que ese es el rol que tiene el propio tribunal. Pero todo eso quedó más que claro hace tiempo, los legisladores que vuelven a hacer la denuncia lo saben, además de todo eso, y la justicia archivó el expediente. Entonces, en realidad, es importante que ustedes lo sepan, me parece, pero simultáneamente con eso que sepan que hace 2 años que cada tanto sacan de la galera la misma, el mismo argumento. ¿Ah? En segundo lugar, volviendo para atrás, nosotros comenzamos a trabajar con la Intendencia de Canelones para ver cómo vamos a abordar en números, no es un número sumamente elevado el de las personas en situación de calle en Las Piedras, capaz que porque lo comparamos con otros lugares, por lo tanto no pensamos que sea de difícil resolución y de hecho ha habido alguna reunión con Gabriela Garrido para ver cómo vamos a resolver este tema. Ese es el segundo punto. El tercero, yo quiero hacer un sí digo respecto a algo que dijo el compañero, con el que comparto la mayor parte de lo que dijo. El Ministerio de Desarrollo Social no realiza políticas asistencialistas. Eso es lo primero. En todo caso, hay una parte de la política que realiza que asiste. ¿Ah? Pero en todas las demás promueve el ejercicio de derechos, que es lo contrario del asistencialismo. O sea, si yo promuevo el ejercicio del derecho de las mujeres, si yo promuevo el ejercicio del derecho de los jóvenes, si yo promuevo el derecho a la seguridad social, si yo, y lo difundo, es decir, si yo promuevo el derecho a la crianza de los niños, ¿no? Todo eso, ninguna de esas son políticas asistencialistas. Hay una política de asistencia que es la transferencia monetaria, la única. Por eso yo dije que la gente dice, MIDES igual a transferencia monetaria. Y la política del MIDES implica la política hacia los adultos mayores, implica el Sistema Nacional de Cuidado del que estamos hablando, implica la política del Instituto de las Mujeres, implica la política
del Instituto de la Juventud, implica la política hacia la diversidad, implica la política hacia la discapacidad, son todas políticas de ejercicio de derechos. Entonces digo eso para sacarnos el complejo de que las políticas que se hacen son asistencialistas. No son asistencialistas. Hay una política que es de asistencia en transferencia de recursos, nada más, pero en todo lo demás. Y no es asistencialista además porque con aquellos que están en peores condiciones trabajamos en el hogar. ¿Qué fue fue una de las cosas más importantes y que en este periodo hemos además reforzado o redondeado? Es la creación de los programas de proximidad, de cercanía. Hay un núcleo duro de personas que llevan mucho tiempo reproduciendo la pobreza. Entonces allí se está trabajando con programas, con equipos sociales que trabajan en el hogar. Llevamos más de 13.000 familias que han pasado por el programa Uruguay Crece Contigo, ese programa que trabaja con la mujer embarazada y con los menores de 0 a 3 años. Hablando de los logros, ahora que hablaba porque trabaja mucho para disminuir el embarazo adolescente, es uno de los logros que tenemos. Logramos descender el embarazo adolescente, logramos descender la mortalidad infantil, de todas esas cosas que tenemos. Y eso implica un trabajo cuerpo a cuerpo que se realiza con las familias, que lo realiza el programa Cercanías, que lo realiza el programa de Jóvenes en Red, que lo realiza el programa El Servicio de Atención Familiar. Entonces, esto es mucho menos que asistencialista cuando vos trabajás que esa familia tenga el derecho a la identidad, que esa familia, los chiquilines hagan la atención a la salud, que tengan la nutrición adecuada. Digo, todas esas políticas lejos son de ser asistencialistas. En tercer lugar, el compañero plantea un tema respecto a la discapacidad y al sistema de cuidado que a mí me parece sustantivo a profundizar, porque yo lo dije en mi intervención, sé que hablé de muchas cosas, y es que si tuviéramos más recursos llegábamos a más programas. Pero además, yo creo que en esta interrelación del movimiento social que es tan importante, el presidente, el compañero Tabaré, se reunió ya 3 veces con el sindicato de los maestros, con la FUM. Y uno de los planteos, todos los planteos que la FUM hizo fueron todos de recibo. Uno de ellos es el tema del carnet de salud para los niños en cuanto entran a la escuela. Y cómo logramos que el niño cuando llega a la escuela tenga los controles que tiene que tener. Y cómo si no llega la familia a la salud vaya a la familia. Y sobre esto se creó un grupo de trabajo, es decir, a instancias del presidente, que lo preside el doctor Kian, que además es pediatra, es el subsecretario de salud, que es el que ha articulado con ACE y con primaria para lograr esto. Pero el segundo planteo es el de los asistentes personales en las escuelas Mandela. Y el incremento, 2 incrementos plantearon los maestros. Los asistentes personales en las escuelas Mandela, que son las escuelas que trabajan con niños con discapacidad, y el incremento del programa Maestros Comunitarios. O sea, todas propuestas que son de absoluto recibo, de las cuales la que es solamente de gestión es la que todos los niños tengan el control sanitario. Y ese es un problema de mejorar cómo funcionamos, y en eso sí está trabajando. Las otras implican más recursos. Y después hay otro problema que es conceptual, que para mí tiene que estar hacia el próximo gobierno. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Nosotros tenemos una seguridad social que parte de la base que hemos ido transformando en estas leyes que yo decía, pero que tiene una fuerte base de que el que tiene derecho es solamente el que contribuyó, el trabajador formalizado. Y yo creo que como nosotros hacemos una campaña para formalizar a la gente, no estoy diciendo que tengamos que desestimar esto, ¿sí? Pero que en relación a los temas de la infancia, hay cosas que no pueden pasar por si el padre o la madre de esa niña o niño es trabajador formal o no. Esto está directamente relacionado con lo que el compañero está planteando. El Banco de Previsión Social financia lo que se llaman ayudas extraordinarias, que es fonoaudiólogo, psicomotricista, problemas de rendimiento escolar, de aprendizaje. Es decir, cuando
ese niño o esa niña son hijos de trabajadores formales y no cuando la familia no tiene trabajo formal. Y esto es algo que hay que modificar. Esto hay que modificarlo. Esos niños tienen que tener el mismo derecho. El mismo derecho. ¿Ah? Es decir, y estas son cosas de las que estamos en discusión. Hoy que logramos un cupo para las niñas y niños que están en el programa de Uruguay Crece Contigo y en el programa de cercanías, donde, es decir, efectivamente se hace el diagnóstico, pero si yo tengo el diagnóstico y ese niño a los 5 años no tuvo el estímulo que tenía que tener, ya no va a poder aprovechar su inserción escolar como podría haberlo hecho si hubiera tenido el apoyo técnico en esa edad, en esos primeros años de vida. Por lo tanto, para nosotros este es un tema crucial, es un tema en el que estamos trabajando y lo que logramos fue ampliar un cupo para los programas que trabajan con los sectores que están en mayores dificultades para que tengan acceso. ¿Ah? Es decir, pero es insuficiente aún. O sea que estamos totalmente en sintonía. Estas son las cosas en las que tenemos que profundizar y este es un debate bien interesante con nuestro compañero que está representando a los trabajadores en el banco. Estos son de los debates que hay que meterle en la profundización hacia el cuarto grado. Y por otro lado, yo tengo un pequeño matiz con el planteo que hacía el compañero. Yo creo que no es todo igual en las organizaciones sociales. Eso es lo primero. Por eso cuando dijo remar, yo dije, con remar no tenemos nada que ver. No, yo lo planteaba a nivel de política, no solo del MIDE, política como Frente Amplio. En relación a la articulación con las organizaciones sociales, no existe una relación de dependencia que no quiere decir que no siga existiendo una política de convenios con las organizaciones sociales. Si la organización social convenia conmigo, convenia con el organismo X, el que define la política es el organismo X, no es la organización social. Pongo un caso claro que todo el programa está basado en convenios con las organizaciones sociales, como es el Plan CAIF. ¿Ah? El Plan CAIF es un plan de articulación público-privado, depende del INAU, depende de la Secretaría de Primera Infancia del INAU. De hecho, nosotros estamos trabajando para construir nuevos locales, pero la asistencia se brinda en convenios con organizaciones sociales. Ahora, ¿quién fija la asistencia, la orientación en la nutrición, la orientación en la crianza? La Secretaría de Infancia de INAU, no la fija la organización social. El MIDES. El MIDES tiene convenios, por ejemplo, para Uruguay Trabaja en todo el país. Es decir, ¿quién define la orientación del programa Uruguay Trabaja? ¿Y hasta quién hace los convenios para los trabajos que se realizan? Los realiza el MIDES. Hay una expertise desde el punto de vista del acompañamiento, del asistente social, del promotor de derechos, o el convenio que tenemos con el ZUNCA, es decir, para la capatacía y la enseñanza del oficio, ¿verdad? Pero que depende del MIDES, no es autónomo esa organización que lo lleva adelante. En tercer lugar, nosotros en muchos casos, además, pensamos juntos con las organizaciones sociales, con muchas de ellas. Tratamos de construir política porque tienen una inserción de larga data. Y mientras mantengan el principio de laicidad, es decir, nosotros pensamos que vale la pena seguir trabajando con conjuntos de equipos sociales. Y doy un ejemplo, no digo que sea todo rosas, estoy contando cómo es, tú decías si hay dependencia o no. Yo creo que no hay dependencia del Estado de las organizaciones, sino que hay una orientación política que debe venir del Estado. Capaz que a veces no está, pero el que decide. Digo esto porque nosotros lo hemos conversado a raíz, no sé, tuvimos un problema con un SOCAT, por ejemplo, que es una organización social que está inserta y es un punto de atención para el país. ¿Ah? Entonces el SOCAT le pide información al Ministerio del Interior de por qué está haciendo esto o lo otro. Pero no es al Ministerio del Interior que le tenés que dar información. Tú perteneces al MIDES, no sos autónomo, y el MIDES está articulando esa política con el Ministerio del Interior que tú estás preguntando de qué se trata, ¿no? Entonces, cada tanto estos temas hay que volverlos y por eso hay una mesa de diálogo con esas organizaciones que trabaja sobre estos temas.
en la vida concreta en particular. Yo te pongo el ejemplo de Casaballe, ¿no? Donde estoy trabajando en concreto, donde para nosotros varias de las organizaciones sociales que están allí son aliadas sustantivas para la tarea que estamos realizando, tanto respecto al tema del estudio como con el tema del trabajo. ¿Ah? Y yo me siento con la coordinadora de la Escuela de Oficios Don Bosco y no tengo ninguna diferencia con ella a la hora de qué cosas son las que tengo que hacer en Casaballe en este momento. Y ella hace su parte y nosotros como Estado hacemos la nuestra. Entonces, yo creo que el involucrar a otros sectores de la sociedad en la construcción de la política, es decir, no genera alianzas que son positivas hacia el proyecto. ¿Todas son positivas? No. Hay alguna gente que aparte, yo por qué te insistí con lo de Remar, porque nunca siquiera se interesó en tener un convenio con nosotros. Tan lejos está, ¿entendés? Estuvimos en la misma cuadra. Cuando el MIDE se creó, nosotros estábamos en Uruguay y Río Branco, y ellos estaban en la media cuadra, a la media cuadra. Nunca siquiera vinieron a saludarnos. Siguen estando. Siguen estando ahí. Entonces, lo que digo es que no es todo igual. Y creo que tenemos que saber discernir qué cosas es diferente, y cuando hay cosas que se van de la mano, también saber cortarlas a tiempo. Esa es nuestra opinión, que la hemos estado conversando. Tenemos una mesa que ha estado trabajando estos temas, porque cada tanto algún problema existe, ¿no? ¿Con la anglicana siguen trabajando? Sí, con la iglesia anglicana se siente. Una chiquita. No, me parece que terminé de contestar, así que pueden seguir preguntando. No, sí, pero capaz que complementa la información. Es que muchas veces se utiliza lo que son el trabajo de las organizaciones sociales, que sirve un poco a democratizar lo que es el trabajo, ¿no? Como decías tú, y la participación de organismos sociales o organizaciones sociales que trabajan dentro de la sociedad. Pero otra cosa es, como se está hablando, ¿no? La estatización de algunos servicios dados por sistemas cooperativos, por ejemplo, que se crean simplemente para dar servicio al Estado y que no brindan un servicio propiamente a la sociedad como una empresa. Pues la idea sería construir un sistema cooperativo que brinde servicios al Estado, pero también a la industria privada y al sector privado, no solamente y particularmente dentro del Estado, porque si no seguimos, sigue siendo el crecimiento del Estado de forma indirecta, ¿no? Digo, o estamos necesitando más funcionarios, o acá hay algo que no está cerrando bien porque es una forma indirecta. O cuando se hacen algunos convenios con algunas cooperativas, las transforma de productores, a veces, se transforma directamente en trabajadores que tienen exclusividad en su producción con el Estado. Y eso también hace que un poco se deforme lo que debería ser la participación de ese sistema cooperativo que termina, no quiero utilizar una palabra fea como enquistado, ¿no? Pero obligado a brindar un servicio o si no, estando dentro de una zona de confort que no les obliga ni les incentiva a estar dentro del sistema productivo. Y eso también lo estamos viviendo como parte de la sociedad, ¿no? Y es parte de una autocrítica que deberemos realizar, es que se tiene que modificar, pero que esa participación se tiene que dar, es obligatoria, digo, porque son parte de la población que está organizada y que puede ser expresión política en una urna o activa, y esto es preferible tenerlo activamente. No, hay intereses que son... Compañera, una pregunta. Viene el mismo tema porque si la gente se queda sin trabajo, hay que buscar una solución, ¿no? Ahora nos está pasando, ya lo habló, pero yo no estaba, llegué tarde. Se nos cierra motociclo. ¿Vio? Acá en Las Piedras tenemos una fuente de trabajo. En el gobierno, el primer gobierno, 2006-2007, teníamos Chazaque con 2.000 puestos de trabajo. Ahora tenemos 200 trabajadores. Hay algo que, las inversiones, puede ser la región, yo no entiendo mucho de política, pero yo hablo con el boca a boca, me entiendo. No sé si me explico lo que le quiero decir, ¿no? ¿Qué hacemos con toda esa gente que se nos queda sin trabajo? Porque me hablan que Argentina está mal, que Brasil está mal, que nos perjudica, pero nosotros los caminantes, no nos importa un pepino lo que pasa allá en Brasil, con Lula, lo que pasa en Argentina, no importa lo que vivimos día a día, la gente, el trabajo, 300 trabajadores. Mira, a mí principalmente sí me preocupa.
Lo que pasa, no, a mí no me... A mí sí me preocupa. Claro, ¿Sabes por qué? Porque la coyuntura, ¿tá? Cuando estuvo Lula y estuvo Cristina Fernández, en Uruguay tuvo un auge económico. Habla para la mesa, no me hablé directo porque ¿Tá? hablo para la mesa. No, por eso te digo, tuvo un auge económico. Sí. ¿Tá? Y no podemos echarle ojo mal visto. Digo, tenemos a Temer, llevando las políticas que está llevando, tenemos a Macri lo que está haciendo, dependiendo nosotros, que somos un país chiquitito, ¿tá? Digo, nos hemos obligado a esos mercados. Cuando tuvo Lula, ¿tá? Tuvimos el mayor auge de exportación a nivel de lácteo, a nivel de importación. Lamentablemente esa brecha se achica. Y aparte hay que reconocer y ver lo regional. ¿Tá? Yo te entiendo. Hay que ver lo regional. Y vienen compañeros por nosotros. Entonces a mí lo que me preocupa es la masa militante, ¿tá? Puesta al firme cañón a defender a los compañeros, ¿tá? Cuando les pegan a ellos, a la compañera, cuando les pegan al ministro de Economía, cuando les pegan a Tabaré Vázquez. ¿Dónde está la masa popular que está? Lo que está pasando a Lula. Lula está preso y tiene miles y miles de personas apoyándolo. Yo quiero saber si en el momento, digo, porque esto no va a hacer nada. Cuando vengan las internas, nos van a pegar con lo más bajo. El tema de la delincuencia, yo la viví, ¿está? ¿Ustedes se acuerdan del famoso muro que había en la Militaria y Sí. que estaba muy peleado por el partido? Que lo metíamos a muerte. Bueno, desde la sede del Palo Millón fomentaba los famosos saqueos de los supermercados. Ante los medios de comunicación nos mostraban como que la gente se apoderaba de los... Hoy por hoy, yo no le pongo tela de juicio. Esto de muchos robos de cajero, Eso yo tengo una duda. yo no le pongo tela de juicio que está operando la derecha ahí. Está financiando a estos pequeños delincuentes. ¿Está para qué? Para crear, ¿está? La famosa... Entonces, compañeros, vamos a tener los ojos bien abiertos y a tratar de buscar una masa popular que defienda a los compañeros cuando les pegan. A eso voy yo, nada más. Compañera, capaz yo me parecí malo. A mí sí me interesa saber lo que pasa. Compañero, Lo que pasa en Argentina. un segundito. Pero no me contestó la ministra. Bueno, yo voy a poner un orden de discusión porque si no se nos empieza a desviar la conversación y los objetivos, que en definitiva, está bien, creo que por eso era lo que iba, ¿no? Yo creo que acá nos interpela a todos, por lo tanto, hoy decíamos, hemos hecho y hemos avanzado, pero que aún no alcanza, por lo tanto debemos de seguir poniendo el pienso para poder seguir avanzando y profundizando en las políticas sociales. Yo creo que eso lo tenemos todo claro, coincidimos, pero que en definitiva, a ver, a modo de ejemplo, hoy trajimos a la ministra, A la compañera Ana. a la compañera Ana, disculpe, a la compañera, a charlar de políticas sociales, estas políticas sociales que hoy se encuentran tan cuestionadas, pero que en definitiva está claro que la primer pelea somos nosotros, cómo nos organizamos nosotros para generar discusiones. Los primeros objetivos que cumplimos hoy ya está cumplido, que es generar esto, el debate, el pienso, cómo generamos condiciones, pero que, a ver, hoy trajimos a Ana, pero Ana no es la salvadora. Igual yo quiero No, contestarle, a ver, lo primero que tenemos que entender nosotros es cómo nos organizamos nosotros, ¿no? No solo para poner el pienso a las políticas sociales que entendemos que pueden ser una salida para aquellos sectores más vulnerables que están sumergidos en la pobreza. Hoy se planteaban cuestiones de lo que tenía que ver acá de indigencia, ¿no? O sea, primero objetivo que tenemos que tener claro, los frente amplistas, está claro que no fuimos los frente amplistas los que los pusimos en la pobreza, sino que fue el propio sistema que los instaló. Ahora, ¿cómo generamos nosotros para encontrar una salida a todo eso? Hoy se trataban varios temas. A ver, está claro que los más infelices, nosotros mismos como Frente Amplista no los podemos dejar desprotegidos. Por lo tanto, la primera obligación de todo Frente Amplista es cómo generamos condiciones y armamos musculación a la hora de combatir
algunas políticas, en buenos términos, sociales, en el sentido de, todos tenemos claro que lo que nos quieren hacer retroceder es la derecha, ¿no? La derecha disfrazada hasta de organizaciones sociales, como lo fueron en su determinado momento los autoconvocados, que ahora han quedado al descubierto después de que salió el movimiento sindical a denunciar de que de intereses sociales no tenía nada, que los objetivos eran políticos. A ver, hoy, y creo que, y con el mayor de los respetos, ¿no? El no entender qué es lo que pasa en Argentina o Brasil, o decir no es de mi interés, puede ser el error más complejo que podamos llegar. Compañero, decirle eso a una persona que está sin trabajo. Está bien. Decirle vos. A eso voy. A eso vamos, compañero. Deje que el A eso voy. termine el informe y después debatimos. A ver, de vuelta, porque si no se nos empieza. Pero que en definitiva hay objetivos que son claros. A ver, el sector empresarial uruguayo lo que está intentando hacer hoy es ir a buscar un asesoramiento de reforma laboral a Brasil, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Los intereses que tiene la derecha, el primer frente de combate es con los trabajadores. Por lo tanto, ahí tenemos una gran discusión de cómo tenemos que organizarnos, de generar conciencia, de discutir con los trabajadores y decir que no queremos ser el ejemplo de Brasil por medio de un golpe de Estado que se dio, no queremos ser el ejemplo de Argentina, a diferencia de Brasil, que democráticamente fue elegido Macri como representante de un país, y creo que hoy recién los argentinos se están dando cuenta del error que cometieron. Bueno, yo creo que nosotros no podemos seguir siendo el ejemplo de Argentina, de Brasil, de decir no nos interesa si alguien está desocupado o no está desocupado. La preocupación es de todo. Ahora, ¿quiénes eligen? ¿Quién come y quién no come? Sabemos quiénes son y no somos nosotros. Por lo tanto, también debemos de generar un disparador, que tal vez no sea esta la temática que hoy nos convoca, pero que en definitiva, cuando hablamos de políticas sociales, es una línea infinita que sabemos dónde empieza, pero que no sabemos dónde termina. Porque el día a día nos va haciendo ver algunas cuestiones que nos interpela a la hora de decir, me surgió algo nuevo, ¿cómo encontramos entre todos una salida a las necesidades de tal o cual sector de la sociedad? Por lo tanto, yo no me quiero extender mucho, sí, para darle lugar a Ana, así que le damos... No, así de acá, que el compañero no lo veo, ahora yo soy muy bajita. ¿Se fue? No. ¿Eh? ¿Está en otra asamblea? Está tomando aire. Está bien, pero a mí me gustaría contestarle. Sí, estaría bueno que son los disparadores lo que... Me parece que plantea un tema, que más allá de la forma en que lo plantea, es un tema de la centralidad de la discusión. Más allá de cómo está planteado. Lo que pasa es que parte también digo de la falta porque estos ámbitos Sí. recién los empezamos como a retomar. Sí. Y entonces te surge 1000 preguntas, 1000 cosas. Hay que aceptar, No, pero digo, y aparte de esto también nos enseña a discutir y de qué manera. Y de qué manera, porque de repente nos enojamos, un montón de cosas. Y esa es la falta de... La participación es dejarte incomodar. O sea, no existe, porque no necesariamente explicarle, digo, a todos los compañeros que estamos también, acá, estamos de acuerdo con todo en el 100%, y hasta en las construcciones de nuestra vida cotidiana, más allá que tenemos un carril común. Entonces, yo creo que el tema que el compañero planteó, más allá de la forma en que lo haya planteado, es decir, tiene una centralidad respecto a la centralidad que tiene como política social el trabajo. Y es así. ¿Ah? Por eso, cuando yo hablaba de que la gente cuando habla del fracaso de las políticas sociales, no incluye a todas las políticas sociales. Entonces yo no voy a resolver acá, y sería demagogia, el problema concreto del compañero. ¿Ah? Eso no lo voy a resolver. Ahora, que hay caminos,
para resolver los problemas vinculados con el mundo del trabajo, sí hay caminos. Y sí tenemos que buscar generarlos aparte con lo local. Disculpe, compañero, estaba diciendo que usted puso un tema central sobre la mesa, que es el tema del trabajo. Y yo estaba diciendo que yo su problema personal no lo iba a resolver yo y sería una demagoga si dijera, no, mire, usted esté tranquilo que la receta para conseguir trabajo es esta. No, esa no existe. Ahora, ¿qué existe? La necesidad de nosotros, y esto desde el gobierno se está planteando, es decir, la política no es social o es económica, es socioeconómica. Es decir, es completa. Y en el medio de las dos está el tema del trabajo. Exactamente. Entonces, estamos en un momento en que hay un proceso de modificación del mundo del trabajo, muy grande. Y para eso tenemos que estar preparados y nosotros tenemos que debatir sobre esas transformaciones que se están produciendo. Nosotros tenemos que debatir para qué estamos capacitando, cómo lo estamos haciendo, cuáles son las perspectivas que tenemos. El otro día, en un discurso alguien decía, bueno, estamos llegando a un punto en que la regulación del Estado para alguna de las actividades que se realizan, que son productivas, no tiene manera de regularlas. Y vamos a terminar basándonos en la ética de las personas. Esas transformaciones, miren, para no poner a nadie como ejemplo, me pongo a mi hijo que fue contratado por internet, por un alemán, para hacerle un diseño de una cosa que nunca en su vida se vieron más que por la pantalla y que el tipo le paga todos los meses. O sea, son transformativos para sacarlo de la abstracción y ponerlo en la realidad concreta, ¿no? Entonces, esas cosas que estamos viviendo tenemos que pensar. Para eso, desde el ángulo del gobierno se creó una comisión que está abordando este tema de la transformación del mundo del trabajo. Y la transformación se está produciendo mucho más rápido, además de la influencia que tiene lo que pasa en Argentina y en Brasil. Porque imagínense la repercusión que tiene este crecimiento del dólar en los millones de dólares que entran en el país por turismo. Eso es un golpe enorme. ¿Ah? El ingreso que hay por turismo a nivel nacional es el mismo ingreso que entra por la carne, para tener idea de la magnitud que tiene. O sea, sí nos impacta. Y sí impacta en las fuentes de trabajo, porque el turismo hoy es turismo de todo el año. Dejó de ser turismo de playa, dejó de ser turismo de verano. Hoy nosotros tenemos turismo todo el año con diversas propuestas que se han ido diversificando a partir de una planificación. Bueno, esos millones de dólares que entran por el turismo, hay que pensar ya cómo se va a hacer, qué se va a hacer, con qué se va a complementar. Entonces sí nos afecta. En segundo lugar, afecta al comercio, sin lugar a dudas, ¿no? Ese es uno de los claros, afecta a la gastronomía, afecta a la hotelería. Fíjense cuántas cosas están afectadas si desciende el turismo. O sea que sí nos importa qué está pasando a los costados en lo concreto. En los derechos, no solamente en esto que decimos de los derechos que se están perdiendo y mirémonos en ese espejo, sino en las situaciones que se están dando desde lo económico, es decir, que durante años, el mayor comprador de los productos uruguayos ha sido el Mercosur. ¿Ah? Han sido Brasil y Argentina. Entonces, estas cosas las tenemos que poner sobre la mesa a la hora de pensar cómo nos afecta en la economía lo que pase en nuestros vecinos. Y por lo tanto, tenemos que ver, es decir, cómo nosotros tomamos políticas que no afecten, como siempre afectan las crisis, a los más pobres, ¿no? Como aprendí hace muchos años, las empresas se funden, los empresarios no. Entonces, en ese sentido es que nosotros creamos además un equipo que está trabajando la complementariedad de lo social y lo político. En esa complementariedad de lo social y lo político, nosotros queremos aprovechar todas las instancias que hay. Y sí estamos pensando en cómo las cooperativas no reproducen el sistema, porque a veces lo reproducen. Y ahí capaz que está alguna cosa, decir de cuál es el acompañamiento, a cuáles tenemos que acompañar, cómo excede su ámbito, el ámbito de lo público, sin lugar a dudas.
Es decir, pero para eso, ¿cómo se las capacita? Y hoy, en muchos casos, hemos avanzado en eso. Como hemos avanzado en los emprendimientos, yo pienso en los emprendimientos hace 10 años y pienso en la calidad de los emprendimientos hoy, que los certifica el LATU, que nos sirve, que nos lo compra, que a los emprendedores les compra la Asociación del Uruguay, Rural del Uruguay para regalos de empresa, y digo, pucha, cómo avanzamos en este tiempo respecto a la capacitación de los emprendedores, de nuestros artesanos, que a los mismos, ¿no? Acá tenemos los licores, ¿no? Que se fabrican por acá, yo por lo menos lo compré allá en el PTI. Las mujeres rurales, los emprendimientos cooperativos que se han dado en San Rural. Lo que quiero decir, que más allá de eso, no es un tema menor el que tenemos sobre la mesa y tenemos que pensarlo hacia el Congreso del Frente Amplio y hacia una realidad que cuando empezó el gobierno a discutir, pensábamos en una transformación del mundo del trabajo hacia el 2030. Y hoy nos damos cuenta que la transformación es mucho más rápida de lo que nosotros nos imaginábamos. Y entonces, les cuento un ejemplo, porque a mí me gusta para que se vea que la vida concreta, si no, tuvimos una reunión en el Parque Tecnológico del Cerro, en el PTI, la semana pasada, compañero. No, yo creo que el trabajo del INDEFOP es imprescindible también, porque también a través de ahí, digo, nosotros también tenemos que pensar cómo cambiar un poco la matriz productiva para el futuro. Bueno, hay muchas cosas que se está pensando, que se está haciendo también de las escuelas, y hay que pensar y hay que difundir ese tipo de cosas, porque antes del 2002 no iban un grupo de niños de escuela a competir a otros países, ni siquiera la NASA, y han salido acá de este paísito y del interior más profundo, entonces digo, de ahí de Tala y de otros lugares. Entonces esas cosas también hay que difundir y hay que pensarlas. Digo, cuando se habla de, ay, qué horrible la educación, no está tan horrible porque si no hubiera sido a través de las ceibalitas y todos otros trabajos que se han hecho, es decir, y el trabajador no hubiera avanzado si no hubiera existido el INDEFOP y no hubiera existido la inclusión a través del trabajo Uruguay y todo ese tipo de cosas. Digo, yo creo que eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Y justamente voy a hablar de algo que implica el INDEFOP. En el Parque Tecnológico del Cerro se hace, por la locación, un trabajo vinculado con la cuenca del arroyo pantanoso. Entonces se convoca a todas las empresas que están trabajando en el área logística de la cuenca del Pantanoso. Se convoca a las organizaciones sociales que están trabajando en la zona. Se convoca al área de la educación, porque en el Parque Tecnológico además está la UTU instalada. Se convoca a INEFOP, se convoca a las cooperativas, a INACOP, se convoca a la Dirección Nacional de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. Participa la Intendencia como un actor sustantivo que incide, sin lugar a dudas, como en todos lados, y participa el municipio, porque también, ¿no?, los 3 niveles de gobierno tenemos que actuar armónicamente con la sociedad. La discusión justamente pasó. Ustedes pueden encontrar que en el Parque Tecnológico hay empresas de todo tipo, pero hoy se desarrolla hasta nanotecnología en el Parque Tecnológico del Cerro, con la capacitación que se desarrolla a través de la UTU. Los cursos que desarrolla INEFOP tienen que ser trajes a la medida también, no, en función de las tareas que se desarrollan en la zona. Entonces, allí apareció este tema de la transformación del mundo del trabajo. Y un compañero decía, hablar de servicios no es mala palabra, porque en el mundo de la tecnificación hay servicios que no son sustituibles por máquinas. El acompañamiento a un niño autista no lo sustituye una máquina. El asistente personal para un adulto mayor no lo sustituye una máquina. Cuando nosotros hablamos inclusive de en qué crecimos en trabajo. O sea, hablemos desde ese lugar de qué cosas estamos hablando. Y entonces terminó donde hay actores que son del mundo de la producción, claramente, ¿no? Y con los que discutimos porque no compartimos muchos criterios que plantearon, ¿no? Sobre todo los del área de la logística. Pero lo más importante es que quedó armado un equipo que está pensando para esa zona en concreto, con la realidad, para responder a las necesidades
de trabajo que hay en la zona a partir de la articulación. Parque Tecnológico, INEFOC, empresarios y el municipio. Y a mí me parece que tenemos que ir, es decir, más allá de la gran política y de la gran política socioeconómica, a mirar en el territorio en concreto cuáles son las posibilidades de desarrollo y de creación de fuentes de trabajo que tenemos. Por lo menos en esa dirección estamos trabajando nosotros cuando instalamos esta comisión, que es la complementariedad de lo social y lo económico. Van juntas, van juntas. ¿Para qué capacita INEFOC? Y cómo el que es capacitado logra, como me dijo un gurí allá en Casaballe, le dijo a mí no, se lo dijo al director del SACUDE: Germán, muy lindo todo, acabo de tener mi diploma del FOCAP. ¿Y el trabajo para cuándo? ¿No? Bueno, en eso tenemos que pensar. Es decir, bueno, acá, ¿qué cosas hay para desarrollar? Y entonces acá tienen que estar, es decir, y los sindicatos aportan mucho, compañeros, en este debate también, Es decir, entonces creo que la unión, por eso yo hablo de la unión de los tres niveles de gobierno y de lo social, es decir, para ir pensando juntos. Es decir, muchos de los emprendimientos que hoy son cooperativas sociales vienen de trabajadores que quedaron sin trabajo en tal lugar, que quedaron en tal otro, que tienen capacidades que hay que poder potenciar. Y potenciar no significa que queden atadas de la mano del Estado, que es lo que el compañero planteaba. Significa trabajar para despegar. De hecho, nosotros hicimos una presentación en Río Negro hace poquito de las modificaciones que le queremos hacer a la ley de cooperativas sociales. ¿Y cuál es la transición que queremos hacer de ser cooperativas sociales a ser cooperativas de trabajo? Y yo les voy a contar una cosa sin decir de quién se trata. En realidad tenemos una cooperativa que era cooperativa social y que obviamente no, al ser cooperativa social está topiada, ¿no? O sea, puede cobrar como cooperativa tanto, pero los trabajadores cobran lo que dice el laudo de su lugar. No puede pasar eso. Y entonces dijo, no, si nosotros tenemos condiciones, nos transformamos en cooperativa de trabajo. Al transformarse en cooperativa de trabajo, quieren renovar el contrato. Bueno, pero ahora el contrato no es automático, porque yo tengo que hacer una licitación. Ahora, en realidad, ¿cuál es el problema cuando esa cooperativa está contratada por organismos privados y ha estado contratada hasta para un club de fútbol, para hacer, porque es un call center, para hacer socios? Y tienen la posibilidad de hacerlo. Es largarse, es ayudar, es acompañar para que se produzca ese despliegue. Pero hay que acompañarlo. Y entonces también la ley que estamos promoviendo, que es de modificación de la ley de hace 10 años, plantea una estrategia de transición para llegar a eso que tú planteabas, que me parece que es sustantivo, ¿no? Entonces, compañero, usted generó un debate que es importantísimo, y para el cual nosotros tenemos que lograr, y me parece que acá ustedes tienen una tarea, que hay mucha gente que conoce mucho del mundo del trabajo, para lograr cómo nosotros provocamos. Yo lo miro al Bosca porque estoy pensando en nuestra discusión hace años sobre el tema del guarda y el chofer, ¿no? Ya era una discusión. ¿No? Tenían posibilidad de discutir algo. Entonces, pero bueno, pero en lo concreto es cómo se acompasan esas transformaciones sin que implique pérdidas de fuentes de trabajo o sin que implique en la no inserción en el mundo de trabajo de las personas que capaz que tienen que dejar otra área en la que siempre estuvieron trabajando. Sí. Una chiquitita. Cuando hablamos justamente de mejorar toda esa estructura, estamos hablando de formación técnica profesional de operarios especializados. Estamos hablando, ¿cierto?, en un Uruguay capitalista, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿con qué visión lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo para el servicio de ese sistema capitalista o estamos procurando a través de una política de Estado transformarlo e ir hacia otra cosa? Porque a veces esa parte es la que la mayoría, o casi todos, pienso yo, que los frentes amplistas visualizan, porque ni siquiera estamos hoy en el mundo, dicen el presidente socialista, pero no vivimos en un Uruguay socialista. Tenemos un sistema de educación
que sigue replicando lo que anteriormente existía, porque los programas no se han modificado sustancialmente, y cuando hablamos justamente de INEFOP, que es muy bueno en algunos casos y que a veces ha generado problemas porque quienes dan los cursos convocan a veces las personas, porque ni siquiera son instituciones, que lo hemos procesado hasta en intersindical, la discusión genera un problema. Pero simplemente para saber cómo se piensa transformar esos nuevos trabajadores con una visión comunista, ¿no? ¿A qué apuntamos? La compañera. Sí, mi compañera tocó un tema importantísimo. Yo ahora estoy representando a los trabajadores de parte del INEFO de Canelón, acá por Canelón. Ahora se formó, les cuento en base a todo eso, se formó un comité que es INEFO, la parte trabajadora y empresaria. Y estamos trabajando en esto que creo que es muy importante para Canelones, porque en realidad, digo, era lo que decía ella, lo mismo que están haciendo en el PTC, nosotros ahora vamos a comenzar a trabajar para Canelón. Yo creo que va a ser una forma de parar, como dice el compañero, esa gente de las tecas que dan a veces ciertos cursos en los cuales en algún lugar no se necesitan, se necesitan de otra manera. Entonces eso nos va a competir al comité que formamos ahora. Recién se está comenzando, son pocas las reuniones que hemos tenido, pero estamos trabajando muy arduamente. Y ahora el día 12, que no tenemos muy concreto todavía, se va a hacer una entrega de diplomas, en el cual ya habían tenido su curso, pero estamos invitados para los representantes trabajadores o sea, vamos a empezar a trabajar en conjunto y se va a analizar todo a ver, dónde se necesita, qué es lo que se necesita, qué es lo que necesita la persona, los empleados, y también se va a analizar por medio de las empresas a ver qué es lo que están necesitando para ese tipo de trabajo. Porque hay cosas que a veces, como dice el compañero, han hecho cursos que nadie lo puede, acá en el entorno no podemos trabajar. Entonces, esas cosas, eso es lo que le quería contar a la gente, que por ahí no sabe a veces lo que nosotros andamos haciendo. Estamos trabajando en eso. Digo, recién estamos comenzando. No, yo me quiero retirar porque tengo a mi papá de 93 años que está solo, pero solo decir lo que mi papá dice cuando critican el Frente Amplio, cuando dicen cosas que son mentiras. Dice, antes de entrar al Frente Amplio yo ganaba 2.200 pesos de jubilación y hoy gano 14.000 pesos. Entonces, con ese ejemplo que él da a las personas que lo critican, da un debate que él tiene con 93 años que está muy lúcido. Y que es verdad que se ha cambiado mucho. Hay que mirar eso. El cambio hemos tenido. Yo soy jubilada por enfermedad y trabajé toda una vida, pero hemos tenido unos cambios tremendos. Tenemos que mirar en eso y bueno, y seguir avanzando. Que lo que más queremos es llegar al cuarto, por supuesto, con todo. Y me retiro por eso, porque lo tengo solo ahora y la verdad que está muy linda la conversación. Buenas tardes. No hay pregunta. Con ello pasamos a otra cosa, ¿me parece? Es más bien dirigido también a la asamblea. Vos también tenés un 40%, un 50% de responsabilidad en cuanto a la conducción y todo lo demás del ministerio, y la otra parte la tiene la fuerza política, vamos a decir, ¿no? No toda la responsabilidad te cabe a ti, o a Marina, o a quien sea. Hay cosas que la y en cualquier ministerio hace que tiene un límite y que solo lo puede hacer la fuerza política. No, y aclarar y convocar a todos los compañeros acá también, de que lo importante también, que hemos dejado el tema de la militancia. Y por eso convocamos a la militancia y volver a la militancia. Porque acá nosotros nos estamos jugando dos partidos. Estamos viendo lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Argentina, pero aparte acá estamos jugando dos partidos, que uno es cómo nos está golpeando la derecha por todos lados, y eso lo vemos cotidianamente, desde que va al almacén a todos lados. Y después la otra es la interna del Frente Amplio, compañero. Que eso es otro tema pendiente que tenemos y que va a ser de discusión ahora en diciembre. Hacia qué giro le damos al Frente Amplio, si a la derecha
o sacamos la mano para la izquierda, como decía Perón, y dobla para la derecha. Entonces, por eso tenemos que ponernos las pilas en cuanto a eso, dar la discusión en los comités, apoderarnos de los comités y meterle militancia atrás de eso. Porque nada nos asegura de que la política para adelante venga un cambio, no saquemos diputados, ni senadores, ni nada por el estilo, y quién defiende nuestras políticas sociales, ¿no? Y ahora nosotros en estos 4 años la hemos defendido gracias a que hemos tenido el PCNT empujando atrás y movilizado, porque si no, digo, no, a mí no me aseguraba, digo, que el Frente Amplio hubiese votado todas las leyes que votaron, ¿no? Por eso, yo me quedo por eso, que es una parte fundamental. Bueno, en este marco de... Hoy habías pedido la palabra, después te callaste, pero... No, el compañero que está delante tuyo, o sea, Bosca. No. Yo no pedí la palabra, le decía a Sebastián que cortara. A ver, tenemos una oportunidad que estaba vos, que cortara el diálogo porque no era bueno. Yo creo que después, me parece que el seccional tiene que promover el debate que el compañero allá planteó. ¿Cómo es que te llamas? Gabriel. El planteo que Gabriel hizo tiene que ver con 2 cosas atadas con las que el compañero planteaba recién. ¿Cómo es tu nombre? Darío, sí. Darío. ¿Qué Darío? El asunto es así. Yo creo que nosotros tenemos una definición como comunistas de avanzar en democracia, es decir, y profundizar la democracia con un objetivo de radicalizarla, ¿no? Así dice nuestro documento. Yo creo que uno de los nudos centrales es, y nosotros sabemos que estamos en una sociedad capitalista. Y otro, si digo como expresión programática, no estamos administrando el capitalismo. Estamos buscando cumplir nuestro rol regulador, ¿ah? Es decir, porque acá no es verdad que el mercado resuelve los problemas de la gente y por lo tanto hay que incidir, y a veces incidís más y a veces incidís menos, y ese es un tema de debate ideológico también. Es decir, ¿cuánto podés incidir en regular? ¿Dónde están los límites? Porque el rol del Estado en esa parte reguladora es el límite que le pones a las empresas, que su problema hoy no, es decir, no, por eso yo dije lo que los empresarios, las empresas se funden, los empresarios no, es que sus márgenes de ganancia no son los que aspirarían a que fueran, ¿no? Vaya si el agro ha acumulado, sobre todo el sector cárnico, ha acumulado en estos años con la exportación, entonces es decir, la no competitividad con el tema del dólar, bueno, se presupone que tienen una espalda como para bancarlo, y no sé que siga creciendo su rentabilidad, y lo demás no importa, la sociedad no importa, la distribución no importa. Entonces yo creo que el rol nuestro no se produce solamente desde el gobierno, que es lo que el compañero decía. Hay una parte que es lo que puede incidir el gobierno en función de la aplicación de un programa. A veces hemos ido más allá del programa. Unas cuantas veces hemos ido más allá del programa, en lo departamental y en lo nacional, porque surgen nuevos temas, porque tenés obligación de abordarlos. Porque el movimiento social te los pone sobre la mesa, es decir, para decirlo de alguna manera, lo que se logró, que no es todo lo que queremos con los cincuentones, tiene que ver con el rol del movimiento social, pero también con alguien que puso un poquito de oreja, ¿no? Entonces, acá, esto de ir profundizando la democracia parte de la base de una mayor organización del movimiento popular en su conjunto, de la fuerza política, del movimiento sindical, y un programa que asegure que lo que van a hacer quienes nos representen en el próximo gobierno, es decir, es lo que va en esa dirección. No queremos un cuarto gobierno, como dicen algunos, porque hay demasiados funcionarios y hay que mantener todas esas sillas. Nosotros sabemos el retroceso que sería que no hubiera un cuarto gobierno del Frente Amplio. En la perspectiva nuestra, que es de profundizar y de mirar esas cosas que hemos mirado por pedacitos. O sea, porque miramos por pedacitos porque nuestra seguridad social tiene que ser más universal y no sola con ese concepto. El otro día lo escuchamos señor de derecha hablar del concepto bimarquial, y yo digo, si yo digo eso me matan. Lo dijo él
respecto a esto de lo contributivo y lo no contributivo, ¿no? Es decir, tenemos que, lo miramos respecto al mundo del trabajo, lo miramos, es decir, le dimos varias vueltas. Ahora, todo eso es el conjunto que nos puede permitir ir avanzando más. No, todavía tenemos un montón de leyes, no hablamos nada hoy aquí de la vivienda, que es una política social sustantiva. Esa política social en la cual tenemos que pensar hacia el próximo programa cómo la profundizamos. Porque somos un país que no crece en población y en el que la necesidad de la vivienda crece. Entonces, acá, es decir, esa ley que quedó ahí a media trancada de la vivienda desocupada en el Parlamento, o sea, vaya si tenemos para avanzar en esto de ejercer derechos, en esto, hace muchos años, los camaradas me enseñaban en el movimiento social, lo que todos los que estamos acá sabemos que es el proceso de acumulación. Y cómo uno puede saltar de la conciencia reivindicativa a la conciencia de cambio, ¿no? Bueno, nosotros necesitamos, por eso necesitamos poner los temas sobre la mesa. Yo creo que es un retroceso aquellos que dicen, y miren que no estamos exentos de los camaradas de esto, aquellos que dicen que le hemos dado demasiado a los pobres y que generamos más. ¿Ah? Y ese debate hay que darlo. Como una parte. Entonces, me parece que ustedes tienen un montón para hacer en esto de fortalecer la organización. Tenemos todo un montón para hacer. Es decir, todavía hay camino a recorrer ese mapa. Disculpen que me exceda. No, yo creo que hay una cosa muy importante que Canelones presentó en el Congreso del pasado y digo, sobre todo el tema de la política agroalimentaria. Inclusive sacamos una muestra que la pusimos en varios lados, sobre todo aquí en Las Piedras y en La Paz, sobre un frigorífico modal, un frigorífico nacional modal. Y que defendía un poco las políticas agroalimentarias. Yo creo que ese tema tiene que ser un tema, sobre todo para esta zona, para Canelones, donde hay una gran cantidad de productores, pequeños productores, y donde hoy cuando hablaba Ana, hablaba del tema de la política, de la cárnica, ¿no? de la producción cárnica. Yo creo que eso es ese frigorífico nacional modal, nosotros tenemos que seguir insistiendo en eso, porque eso defendería, es decir, hoy la gran mayoría de los frigoríficos están en manos de multinacionales, es decir, no son uruguayos, es decir, entonces esa es una manera también de defender, es decir, y de buscar ampliar lo que es la matriz productiva nacional, ¿no? Es decir, de donde también se puede generar mayor fuentes de trabajo. Es todo un tema, ¿no? Que hay que discutir y retomar. Yo creo que en lo agroalimentario va a jugar un rol muy importante la creación del mercado agroalimentario, del futuro ex mercado modelo. Si se cumple el plan que nos dimos, el plan de negocio que nos dimos, que es agregarle valor a los productos, o sea, allí la planificación de esa unidad alimentaria tiene que ver no solamente con las frutas y las verduras cumpliendo el rol que cumple el mercado modelo, que vaya si lo cumple en la formación del precio y en la redistribución a todo el país, sino en generar allí industrias agroalimentarias, es decir, que para la exportación y para el mercado interno nos generen valor a nuestra fruta, a nuestra verdura en ese lugar, y así está pensado, y eso vaya si generaría muchos más puestos y de calidad que solamente cargar cajones de frutas y verduras. Bueno, buenas tardes. Primero, saludar a todos los compañeros, que la verdad que está bueno
como decía el compañero, que se den esos ámbitos donde podamos conversar un rato. Bueno, yo más que nada por todo eso que decían, un poco el tema de la carne, le recordaba a los compañeros que tenemos el frigorífico de las muelas que está en conflicto desde hace ya unos cuantos días, que aparte es uno de los pocos frigoríficos que es nacional todavía, sus vehículos son nacionales, pero bueno, el apoyo de un movimiento ahí han mentido las reivindicaciones de los trabajadores y los han boicoteado bastante. Digo, eso creo que es importante. Y tal, después, como todas las cosas siempre que nosotros conversamos, lo que decíamos, cómo trasladamos lo que nosotros a veces pensamos hacia los compañeros y la importante visión que tenemos nosotros generalmente, ¿no?, como camaradas, de ver al que está al lado de nosotros no como el otro, sino como el igual. Yo creo que todo este proceso de discusiones cuando nos invaden con todo este tipo de cosas de inseguridad y demás, nos olvidamos que siempre hemos trabajado para defender los derechos del igual a nosotros y no al otro, porque generalmente acá lo que ha hecho la derecha ha sido en realidad utilizar algo que a nosotros nos cuesta mucho, que es discutir las igualdades cuando las igualdades son del otro y no las mías, o cuando los derechos son del otro y no de los míos, y eso ha sido bastante complejo en realidad. Y bueno, y en el cambio de la materia educativa, como decía un compañero ahí, que todavía seguimos en la clase antigua, valeriana, ahí, que sigue siendo el profesor ahí adelante, y que bueno, y que hoy en realidad los chiquilines tienen mucho más acceso a información que hasta el mismo profesor, porque ellos agarran los celulares y saben buscar la información más rápido que cualquiera de nosotros. Y bueno, y que todo ese tipo de cambio a nosotros nos ha costado, por eso muy contento de que se den estos ámbitos, de que podamos conversar de esto, de que bueno, de que es cierto, tenemos un gran índice de indigencia, hay mucha gente que... No, de indigencia. Pero por eso, no, pero a lo que me refiero es porque vamos al tema, nos olvidamos que hay mucha gente que en realidad salió del encarcelamiento con un grado, la mayoría todos tienen problemas de adicciones, producto de que lo que más vuelca a la derecha, porque en realidad lo que hacen es que bueno, todo el mundo quiere meter a toda la gente preso y nadie sabe que en realidad si vos haces eso, lo que haces es aumentás el problema que se supone que vos te querías sacar de arriba, ¿no? Y yo creo que esa mentalidad que ha durado muchísimas décadas, de que lo que se ha hecho siempre ha sido esconder el problema, o sea, en realidad lo que hacen es, bueno, el enemigo va a querer y lo escondo y va a una cárcel y ahí queda y que se maneje el otro. Y bueno, y discutir todas estas cosas, todas estas cuestiones que a veces nos cuestan un montón. Yo siempre pienso cuando los compañeros hablan que a ellos les cuesta un montón, a mí me cuesta mucho más, así que bueno, celebro el ámbito más que nada. No, cuando tocaste el tema de la vivienda, ¿no? Que el gran problema es la tierra, que no tenemos tierra. Probablemente tenemos un montón de gente viviendo en circunstancias bastante complejas, no solamente en asentamientos, sino hasta en las propias casas de nuestros propios parientes, gente acomodando un galpón, acomodando una pieza para que una familia joven pueda vivir. Indudablemente que la clave acá está la tierra, ¿no? De cómo nosotros de alguna manera logramos quebrar eso, de apoderarnos de grandes extensiones de tierra que están no solamente improductivas, que sabemos que tienen deuda faraónica y que nunca vamos a poder cobrarles ni les interesa pagar. Entonces, ¿cómo buscar algunas herramientas que nos permita eso y lograr también la autoconstrucción? Porque si vos vas de repente a determinados lugares y encontrás un montón de trabajadores que construyen sus propias casas, de repente en lugares donde no tenés ni servicio, en lugares donde son inundables, en lugares donde no son apropiados, de cómo de alguna manera nosotros empezamos a cambiar esa política para poder redireccionar eso y poder construir en nuestras propias familias que tengan viviendas dignas, ¿no? Y lo otro que quería plantear era el tema de la militancia. Acá hablamos de los comités y hablamos, imagino que cada uno tendrá su estructura partidaria en el formato y en el nombre que quiera, pero yo lo que estoy viendo es que estamos muy lejos de nuestra agenda, pero muy lejos. Y cuando hablamos de estos debates, los hacemos en estos lugares, pero no debatimos con un mate y un termo con el vecino, no debatimos en nuestra familia, no estamos debatiendo en ningún lado, y ese es el retroceso que la derecha nos está llevando. Entonces, está todo lindo la estructura, me parece bueno, este ámbito yo muy contento de poder estar acá y como cualquier otros lugares, pero tenemos que empezar a salir a la calle y hablar con los vecinos, porque a veces cuando empezamos a hablar nos embreta, o yo veo a veces muchos que quedan embretados en las discusiones, pero cuando vos haces el disparador,
vos ganás la jugada. ¿Por qué? Porque tenemos elementos de sobra para eso, compañeros. Ahora, si seguimos adentro de acá y seguimos discutiendo entre nosotros y seguimos mirando lo que nos dice la televisión la derecha y nosotros no salimos a confrontar cuerpo a cuerpo, yo creo que estamos regalando un gran cachón. Disculpen a eso. No, no, Muy bien. Está muy bien lo que dice el otro. La cantidad de gente no está ahora. Yo primero para arrancar. Para arrancar, para comenzar la reunión. Sí, no sé cuáles son los tiempos de Ana. Para que uno tira cosas. Como que viene a ser atrás como otro, pero digo, no sé los tiempos tuyos, Ana. No, bueno, yo ya tengo el mismo problema que ella, pero me aguanto. Que ella quiere decir porque mi mamá no tiene 93, tiene 92. No sé quién va por acá. Voy a decir una cosa cortita, que lo que dijo el señor alcalde Gustavo González. El compañero. Sí, el compañero. Lo que pasa es que con Gustavo hemos tenido ámbito de militancia muchos años y estoy dando un ejemplo. En el barrio Belijo tenemos un lugar que se terminó destruyendo. Era una casa quinta, deben tener miles de dólares en deuda, que siempre estamos pensando en hacer vivienda. No tenemos lugares donde poner gente cuando hay miles de personas que no tienen casa, que viven en mi casa, viven 4 familias. Y así como soy yo, seguimos sumando. Entonces, la política de tierra acá, lamentablemente, formó un asentamiento acá porque la gente, no porque la gente tenía ganas, sino porque no tenía lugar donde la vivir. Y ese es el gran tema de Canelones. Yo qué sé, yo que recorrí, que fui edil, recorrí un montón de cosas. El tema es que no tenemos una política de tierra. Hay montones de lugares que se podrían hacer viviendas, que se podrían hacer cooperativas, se podrían hacer cooperativas. ¿No hay una cartera de tierra? No, ahora no. Ay, sí, Pero chica para la necesidad. Para la necesidad. ¿Cuántas familias ocupan el barrio de Las Torres, Gustavo? En este momento tenemos alrededor de 200 familias. Eso es porque quedó eso ahí. A ver, ¿qué? La compañera y el compañero allá al fondo. No, otra cosa que justo que mi compañero Gustavo lo mencionaba, que a mí también me parece muy bueno en el saludable, que nos encontremos todo lo que tenemos, que hay cosas que podríamos, las sabíamos, otros que nos enteramos ahora de más social. En Novelito también se trabajó en lo social, se radicó un comedor público en el primer periodo del intendente Marcos. Hoy funciona aún, afortunadamente, que es un gran cambio que viene al barrio. Pero estas instancias tendrían que darse en lugares abiertos donde aunque sean 4 vecinos por curiosidad se nos acerca, podamos hablar con ellos. Porque yo a disposición, bueno, o que vengas tú, que venga cualquier compañero esté dispuesto. Lo que nos está matando, por lo menos por mi parte, hablo por mí, es el Neuquén, por eso si es un día muy frío, en lo que salgo, sin buscar un día más o menos, que pueda salir bien abrigada, salgo, acompaño a un compañero que sea, pero hablar con el mismo compañero que está confundido por la depresión, por lo que sea, que está angustiado por otros problemas que tiene, que a veces pasa, y se quedó en su casa. Pero me parece buena, si lo había pensado como Gustavo, que tendría que darse eso. Sería una manera de salir nosotros y que nos vean que estamos bien, que estuvimos siempre, pero estamos en la calle o en un lugar abierto. Y por ahí la lejos, si en algún momento sale esa propuesta, yo la acompaño. Mi militancia siempre fue más en la calle que en lugares tocando. No, yo en realidad con el tema de lo que tocaban de la vivienda, una cosa que fue importante que dijiste, el tema de las casas vacías. Nosotros tenemos un problema porque yo soy trabajador municipal y lo que nos pasa es que, claro, las ciudades se van extendiendo y te obligan a vos a dar cada vez más servicios. Hoy los compañeros de la recolección va creciendo la ciudad en realidad
hacia alrededor y te obliga a vos como recolección correr cada vez más rápido el camión porque la extensión se agranda y sin embargo el centro de la ciudad está quedando vacía. Y nos pasa que muchos pequeños pueblitos de afuera están también con mucha capacidad y tienen todos los servicios, tienen escuelas, tienen centros de atención y lo que se hace es que se vuelca todo hacia estos cinturones que en realidad lo que hacen crecer, que todos sabemos que si hacemos el análisis de un proceso mucho más largo que nosotros, del que yo puedo llegar a haber visto, de lo que fue trasladar, o sea, a toda esa gente del campo hacia la ciudad, vaciando el campo, ¿no? Por múltiples razones, que llevaría el largo debate. Pero creo que en realidad el problema que tenemos nosotros es eso, que hay mucha parte dentro de la ciudad que está vacía y no se le ha podido caer el diente porque, bueno, porque tienen que aprobarse ese tipo de cosas y creo que estaría bueno que todos empezáramos a impulsar ese tipo de leyes de nuestro lugar y de donde podamos. Sí, compañero. ¿Puedo aportar? Hacer un pequeño aporte. Viendo todo esto, digo, hace mucho tiempo que no participaba en un comité, pero un poco para poner información arriba de la mesa. Nosotros, uno siente, sabemos que la derecha opera en todo lo que es comunicación, lo tenemos muy claro, pero pensamos que no estamos llegando, no estamos transmitiendo bien, a nivel de Frente Amplio. Por eso, como usted explicó, todo esto de los beneficios y todas estas cosas, mucha gente no lo sabe. Lo único que piensa es que asistimos. Solo eso. Entonces creo que tenemos que llegar con mejor información, salir a la calle, manifestarnos, tener los argumentos para hablar con los vecinos y revisar todas esas fallas, y empezar a trabajar desde ahora. La derecha también trabaja fuertemente a nivel de la opinión pública, y nosotros tenemos que trabajar en todo este sentido para tratar de generar el cuarto gobierno. Más propaganda en la tele. Porque hay algo que no lo estamos identificando. Pero más allá de la tele tenemos las redes sociales, hay que informar, si hay que hacer asambleas abiertas que participen todo. Bueno, lo que nosotros no podemos creer es que muchísimos trabajadores votan hoy a la derecha y todo lo que hemos conquistado en estos años, con el gobierno progresista o el Consejo Salario, y siguen habiendo trabajadores que votan a la derecha. Entonces todas esas cosas tenemos que generar debate y llegar a los compañeros. Ahora tenemos que llegar con los argumentos, con la claridad necesaria justamente para decir, este es el camino. No queremos ir al camino donde lamentablemente está la Argentina hoy. Porque si llegamos a hacer un cambio, como mucha gente que dice, queremos un cambio, y vamos a llegar a lo mismo. Y escuchando a otros compañeros que siempre decimos, no, pero a mí me preocupa acá, porque acá es la piedra. Pero miren que el contexto regional, en algún momento llega al Uruguay, no somos una isla. O sea, cuando hablamos de la carne, por ejemplo, y son competidores nuestros. A ver, si baja el precio de la tonelada de carne a nivel internacional, y los trabajadores también vamos a sufrir la consecuencia. Entonces tenemos que estar atentos a todas esas jugadas, que no somos un hecho aislado y que tenemos que trabajar conscientemente con todos los compañeros. Creo que eso debemos apuntar, profundizar todos los cambios que se han realizado a través de las leyes, todo lo que se ha impulsado a través del Frente Amplio, para que llegue todo el mundo y tengamos las herramientas para discutir con los diferentes compañeros, a lo cual nos tengan una duda y podemos aclarársela. Creo que ese es el camino que tenemos que prender rumbo al cuarto gobierno. La discapacidad, ¿está aprobada ya la ley de discapacidad? No, todavía no. Dentro de la discapacidad, ¿se expuso la inteligencia? No, bueno, la ley que está referida a otra cosa. Ah, sí. La ley está referida a la inclusión. Yo tengo la impresión de que la fibromialgia no se considera como una discapacidad, porque he tenido algunas situaciones que he derivado al Banco de Previsión Social y la respuesta ha sido esa. Pero bueno, eso ahí es un debate que es médico, es sociosanitario, digamos, ¿no? O sea, estos días hemos estado discutiendo mucho a raíz de temas vinculados con lo alimentario, por ejemplo, ¿no? Que no hablamos nada, nadie lo planteó acá, pero esta contradicción tan grande de la derecha que dice que damos plata por todos lados y ahora dicen que porque sacamos 600 pesos, que no los sacamos, sino que los redistribuimos para otro lado, estamos sacándole la comida a los niños. No tan contradictorios son siempre. Pero ayer, por ejemplo, estábamos reunidos con algunos sectores y, por ejemplo, las personas portadoras de VIH y SIDA, o sea, requieren una alimentación especial, tienen
La pensión es una enfermedad crónica y requiere determinadas apoyaturas. Y yo creo que ahí hay un movimiento que también ha ayudado y ha apoyado para que se vaya consolidando cuáles son los niveles de atención en esta área, como sucede con otros casos. Pero yo por lo que he escuchado, porque se me han sacado personas a plantear, nosotros no somos el ministerio de todo, pero tratamos de que cuando vienen a hacernos una pregunta, no decirle, no, mire, usted tiene que ir al Banco de Previsión Social. Entonces uno levanta el tubo y dice, a ver, esto está incluido, hasta ahora me han contestado. Muchas gracias. Sí, por favor. No, yo muy breve. Yo me parece que nos vamos de alguna forma estirando en el tiempo. La idea nuestra es que estas reuniones se sigan haciendo. Invitamos a todos los que están presentes y haremos la convocatoria. El 22 viene Andrade, el Boca, más conocido para nosotros así. A mí me gustaría menos que cerrara esta reunión estimulándonos a todos, que estamos bastante estimulados los que estamos acá, pero estimulando también para que salgamos a convencer a los vecinos que bueno, que el cuarto gobierno es posible, pero que depende de nosotros. Y por eso me gustaría, porque me parece que si no vamos a tratar muchos temas donde, bueno, tú lo decías muy bien, sin duda no van a tener la respuesta, pero también queremos que este espacio se siga repitiendo, cosa que los compañeros reciban de cada compañero la respuesta que necesitan. Nada más que eso. Palabras son casi de cierre igual, pero no fue la idea, no fue la idea. Yo creo, lo primero de todo, me parece que la reunión fue tomando el cuerpo que tienen que tener nuestras reuniones, que no es que uno habla y los otros escuchan, ¿no? Sino que realmente hubo el diálogo necesario frente a dudas que son colectivas o individuales y que quedaron temas planteados que son muy de fondo. Además, ahora, algunos lo vamos a seguir discutiendo acá, vamos a seguir profundizando. Yo insisto que para llegar al cuarto gobierno, si nosotros no estamos convencidos y nosotros no perdemos, dejamos de lado la vergüenza que a veces nos da enfrentar a otra persona que está diciendo algo distinto, y damos nuestros argumentos, ¿sí, compañera? Yo no tengo la vergüenza de confrontar con la gente. ¿Qué yo no tengo. Porque yo sinceramente, tiene que ser la verdad, yo hasta 1900, hasta la última que ganó Sanguinetti, hasta ahí yo era blanca. Yo era wilsonista. Yo toda la vida voté a los blancos. Yo tenía 18 años cuando Wilson se tiró a presidente. Yo andaba atrás de él. Yo me hice todas las caravanas de los blancos. Yo vi todo lo que pasó. Cuando tiraron a la calle, allá en Carrasco lo tiraron borracho del ómnibus celeste. Yo todo vi. Allá en Canelones, que se le caen los pantalones. A ese viejo. Y el hijo es igualito a él. Es igualito. Yo no puedo. Y después dije, no, yo qué estoy haciendo. Si yo era pulsonista, no de la calle. Mi decisión es frente. Y no me arrepiento. Y no voy a votar hasta el día que me muera.